su podcast favorito, Tiza y Micrófono. El día de hoy estamos aquí nuevamente con un invitado ya conocido, el señor Luis Miguel, ingeniero industrial, docente y locutor. Pero estamos también con una invitada muy especial, la señora Luz Yajaira Rosario Gómez, quien es formadora en STEAM, es especialista en educación tecnológica, mentora en innovación y emprendimiento, ingeniera en electrónica y comunicaciones con más de 10 años de experiencia, es fundadora y directora del Centro Novamentis y está con nosotros el día de hoy para hablar de un tema súper interesante que a todos les va a encantar. Bien, como siempre vamos a empezar con una historia que nos gusta hacer para introducir el tema, que dice de la siguiente forma. María encontró un cuaderno en el fondo del bulto de su hijo, un robot dibujado a mano, un lápiz girando en el aire y una frase subrayada. No es armar robots, es enseñarles a pensar. Esa noche, por curiosidad, armó el kit a escondidas. Al presionar iniciar, el robot avanzó, se detuvo frente a la mesa y corrigió su ruta como si estuviera aprendiendo. Al día siguiente, en el reto del club, el robot debía llegar a un punto A evitando los obstáculos. Todos esperaban choques y ajustes, pero el robot se frenó antes de la primera silla, eligió el camino más largo, el menos obvio, y llegó perfecto, sin errores. María miró su celular y vio una notificación que juró no haber activado, que decía, simulación completada, 10,000 intentos, transferencia al mundo real exitosa. Y en ese instante ella entendió el verdadero miedo y la verdadera promesa. No habían comprado un juguete, habían abierto una puerta. Entonces, hay una de las preguntas que nos convoca aquí es la siguiente. ¿Estamos preparando a nuestros niños para usar la tecnología o para que ellos puedan crearla y liderarla? Ok, mira, me gustó mucho la historia. Yo siempre cuento cómo comencé a interesarme por la ingeniería. Cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, que en ese momento yo estaba en un politécnico, pero todavía no había escogido la especialidad, todo el mundo me decía que estudiara psicología, que estudiara administración, que estudiara como cosas relacionadas con humanidades. Las mujeres, sobre todo, estamos muy marcadas por ese tipo de cosas porque las mujeres tenemos un don de servicio natural por el tema de que tenemos útero, la maternidad. O sea, hay una genética en nosotras que está abocada al servicio. Claro. Y hasta ese momento, para mí no era una opción otro tipo de carrera. Cuando a mí me pusieron a armar un circuito, que ese bombillo prendió. Yo dije, ¡guay! Como la gente en el campo, ¿qué es esto? Entonces, yo dije, no, o sea, lo mío es la ingeniería. Y cuando llegó el momento de yo escoger, entonces, finalmente mi especialidad, yo quería escoger electricidad, pero había muchos varones. Siempre ahí solamente había una hembra. Mi mamá peleó que no y que no. Y yo terminé cogiendo informática. Cuando ya voy a la universidad, entonces escojo ingeniería electrónica. Como quieras, estudié con 15 varones y yo era la única hembra. Pero yo hoy como madre entiendo a mi mamá. Entonces, la verdad es que te cambia completamente la perspectiva cuando tú empiezas a operar, a usar la tecnología como una herramienta. Y para una persona que de por sí es creativa y tiene ese interés, siempre se lo explico a los papás, esto es un interés. Como es un interés, el muchacho que le gusta el fútbol, al muchacho que le gusta el inglés o al muchacho que le gusta sociales, es un interés. Forzarlo en una vía equivocada, lo único que va a hacer es desperdiciar el talento que ya ese estudiante está mostrando. A partir de ahí, mi mamá me aceptó. O sea, un profesional triste porque va a ejercer una carrera que no le gusta. Sí, totalmente. Después de ese momento, mi mamá empezó a invertir en mí en la formación en tecnología. O sea, curso que había de tecnología, curso que ella me ponía. Y yo tengo muchísimos diplomas. O sea, ella fue fortaleciendo eso mucho en mí, a tal punto que cuando a mí me tocó ir a la industria, o sea, emplearme por primera vez, la verdad es que todas esas ventajas competitivas de cómo yo sabía usar la tecnología fue un salto abismal. O sea, yo le puedo decir
ustedes que el primer empleo que yo tuve fue porque me llevaron a una empresa donde tenía una amiga que trabajaba ahí y ellos tenían 2 meses tratando de resolver algo con unos documentos. Y ella me dijo, yo sé que tú sabes usar muy bien en Excel. Yo estaba en un mueble en mi casa mirando televisión. De esas amigas que como que tienen más fe que uno mismo. Sí, totalmente. Y ella me dijo, ven para ver si tú me ayudas. Y ellos me sentaron. Yo le dije, ok, explíquenme. Señores, yo resolví en 2 horas lo que esa gente tenían 2 meses. Yo le tiré 3 fórmulas en Excel, y esa gente quedaron mal. y esa muchacha, bueno, la encargada de recursos humanos me dijo, no, usted no se va de aquí. Usted está formalmente contratada. Firme ahí. A partir del día de hoy. Y yo dije, oye, qué locura. Yo dije, no, porque yo quiero terminar la universidad. Mira, muchacha. Dinero. Hazme el favor. Sí, porque entonces mi papá me había criado en ese perfil de princesa, de yo no quiero que tú trabajes, yo quiero que tú te concentres en tus estudios. Y yo tuve hasta que parármele fuerte, ¿no, papi? Ya yo tengo 20 años, yo quiero trabajar. Claro. Y claro. Eso sí lo allanté. Mi primer salario le compré un sillón de la televisión. Wow, claro, porque hay que saber cómo mantener a los patrocinadores contentos. No puede negar que ingeniera se las ingeniera. Ya tú sabes. Entonces ya después de ahí, la verdad es que vuelvo y te digo, yo creo que 2 cosas que marcan mucho, demasiado en un niño, es la influencia que tienen sus padres en identificar las habilidades y los talentos de ese niño, y lo segundo es luego exponerlo realmente a diferentes áreas para que él mismo pueda comprobar si eso es lo que él quiere hacer. Claro. Totalmente. ¿Y usted, señor Luis Miguel, cómo incursionó en la robótica? Yo le voy a decir cómo yo incursioné en la robótica. Pero antes de eso, los niños utilizaban mucho la imaginación para jugar. Sí. Hoy en día, un niño quiere un juguete que juega solo. Esa es la realidad. O sea, profundo eso. Queremos, antes el niño, un soldadito que ni siquiera se le movía nada y utilizaba la imaginación. Pero hoy en día quieren algo que juegue solo. Y prácticamente la robótica viene a seguir abrazando ese tipo de pensamiento del niño. ¿Cómo llego a la robótica? Más o menos así como dice Yajaira, pero yo no estaba en mi casa, en un mueble. ¿A ti no te mantenía tu papá? Sí, más o menos. Me ayudaba bastante en ese momento. Un día, yo no recuerdo cómo llega la conversación, pero ella me dice, yo necesito un maestro, yo necesito a alguien como tú aquí en el Centro Nova Mentis. O sea, ella, Yajaira, te dice. Sí, perfecto. Ella me dice a mí que necesitaba una persona como yo, porque ya yo soy ingeniero y soy maestro. Entonces, yo necesito a alguien que sepa de ingeniería y que tenga la pedagogía. Digo, bueno, pues vamos arriba. Yo trabajaba en ese momento hasta el mediodía. Digo, bueno, pues tengo las tardes. Y fui allá. El centro estaba iniciando prácticamente, no tenía tanto tiempo el centro. Y, el de niños pequeños fue muy fácil para mí identificar cómo funcionaba y cómo era la programación. Pero el de los niños, el de los adolescentes ya no era tan simple porque llevaba electrónica. No era que yo era un neófito en electrónica, pero no era tampoco un experto. Y yo recuerdo que la ingeniera se sentó conmigo una tarde. Venga, ingeniero, me enseñé el kit, todos los periféricos que tenía el kit. Y encendemos un LED y lo programamos, o lo hace ella. Y ella me lo enseña. Y excelente. Va usted ahora. El kit tiene mucho periférico. Iniciamos con un LED. Luego de que el LED encendía y apagaba como nosotros queríamos, la ingeniera me dijo, ahora yo necesito que usted me prepare 16 clases de eso. Así de simple inicié yo en la robótica. Yo soy más empresaria que ingeniera. Clase a clase, yo iba aprendiendo un periférico nuevo. Yo necesitaba aprender su conexión y necesitaba aprender su programación. Claro. YouTube hoy es más... Estamos hablando del 2019. Sí. Estamos en el 2026. YouTube en aquel momento no era tan tutorial como es hoy en día. Hoy en día hay un tutorial hasta de cómo dormir con los ojos cerrados. Sí. Usted escribe eso en YouTube y fácilmente le aparece cómo dormir con los ojos cerrados y aparece alguien que le explica cómo se hace. Pero en ese momento no era tan así. Entonces yo me dediqué
a hacer eso. Y llegó un momento donde yo me salí de control al punto de que un día yo armé un abanico con los periféricos y el abanico se movía y le voy a poner el número 1, el 2 y el 3. Y ahí saqué mi primera definición propia de lo que es la robótica. La robótica es la unión de la mecánica, la electrónica y la programación. Esa es la definición más simple que yo he podido... Totalmente. Que yo he podido Encontrar. darle a la gente exactamente. Tú sabes que cuando hablamos de robótica educativa, la gente simplemente piensa que se trata de ensamblar un robot o como que si fuese simplemente un rompecabezas. Y sabemos que va mucho más allá, que es una herramienta que utilizamos para pensar, para resolver problemas, Sí. para cometer errores e iniciar desde cero. Partiendo desde este punto, ingenieros, ¿qué es la robótica educativa y por qué no solo lo podemos definir como armar un robot? Porque en el caso de la parte, aquí es donde entra lo interesante de la educativa, es que las grandes industrias, porque la robótica no existe desde ahora se ha puesto sobre la palestra justamente por la necesidad de personal capacitado para operar todo lo que va a venir. Pero la robótica existe desde hace más de 20 años en la industria. Okay. Entonces, el término educativa nace justamente de cuando estas grandes industrias, me refiero a Lego, y les puedo decir que en INTEC hay una materia que se llama automatización de procesos. Yo no sé si usted llegó a cogerla. Claro que sí. Oye, automatización de procesos, nosotros lo tuvimos, yo busqué un video, 16 años hace de eso, está muy bien. A mí me llegó, eso no me llegó un teníamos que recuerdo tocarlo. en estos días de justamente automatización. Óiganme qué interesante, para que ustedes entiendan desde cuándo este concepto está ya hace tiempo digamos en el mundo, porque no te sé decir de otras universidades y conozco muy bien también lo que hay en cada uno y de verdad como lo hace INTEC no he visto ninguna. En INTEC ellos tenían un stand que tenía muchos bloquecitos así mismo y con esos bloquecitos tú tenías que armar una línea de producción de algo. Okay. La materia tenía 3 meses. Dentro de esos 3 meses tú tomabas una clase teórica cada mes, semanal. Y luego todo era laboratorio. Tú te metías al laboratorio y tú tenías que coger las piececitas, así mismo, el mismo concepto Lego, Sí. y hacer una línea industrial. Y hace 16 años el profesor te exigía grabar un video y subirlo a YouTube, mostrando cómo operaba tu maqueta. Y te enseñaban a programar PLC y hacer todo eso. Entonces, desde hace tiempo ya venían como bajando el nivel en el sentido de que estaba en la industria, lo llevaron a las universidades y ya lo que nos faltaba era, ok, ¿cómo enseñamos esto? Que son de verdad conceptos súper complejos. ¿Cómo lo hacemos extremadamente simple para poder llevarlo a la mano de niños y adolescentes? Y no solo llevarlo a la mano, generar en ellos ese nivel de pensamiento, de que esto no es un juego, de que esto no simplemente es una clase más, te estamos enfrentando a algo que es igualito que la vida real. Que también fue la experiencia que yo tuve en esa materia. Me fascinó construir como eso. Nosotros en nuestro proyecto fue una envasadora de tapas de pelotas de golf. Y ahí está el video, estaba compartiéndolo con unos compañeros. Entonces, la robótica educativa es ese programa específicamente diseñado con el método STEM o STEAM para ayudar a los chicos a entrar en un entorno similar a la industria para producir un producto. Como decía Luis Miguel, un robot, señores, no es más que un producto, como lo es el carro. Uh-huh. Para tú hacer un carro necesitas mecánica, necesitas electrónica, necesitas también software. Hoy en día es lo mismo. Un robot, tú necesitas todas esas ciencias combinadas. De hecho, no existe la ingeniería robótica todavía, porque la robótica en sí mismo es un producto. Yeah. Entonces, la verdad es que, gracias a Dios, han invertido en la parte pedagógica para que pueda ser ejecutada dentro de las escuelas. Y es una vía por donde se están entrando. Ya veo. Hace, 4 décadas, estamos en el 26, más de 4 décadas, las personas trabajaban manualmente, por llamarle de alguna forma. Luego llegan las computadoras. ¿Qué buscaban las computadoras? Las computadoras buscaban simplificar el trabajo y minimizar el personal. Sí. Dígase que lo que hacían 5 personas, ahora lo podía hacer 1, quizá 2 personas, por llamarle de alguna forma. La robótica no está muy lejos de ahí. La robótica viene
hacer lo mismo que se hizo en los años 70, en los años 80, pero hoy en día. ¿Qué anda buscando la robótica? Primero, a mis estudiantes siempre digo, y voy a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Me hace la tarea. La inteligencia artificial no me hace la tarea, me simplifica el conocimiento. Eso es lo que me hace la inteligencia artificial. La robótica me hace lo mismo. Voy a utilizar la robótica para simplificar procesos dentro de la industria, por llamarle de alguna forma. En la empresa que yo esté trabajando, si pongo robótica, donde hay 5 empleados, probablemente voy a necesitar 1. Ahora, ¿qué va a suceder con esos 4 empleados que ya no van a estar? Las personas entienden como que estamos ya en víspera de desaparecer la mano de obra a humana. trabajar y van a trabajar los robots. No, No. eso no va a suceder, por lo menos no en el futuro próximo. Exacto. Eso no va a No tan suceder. rápido. Esas personas van a ir a otro sitio. Ahora, ¿qué necesitan esas otras personas? Capacitarse dentro de eso. Claro. Tienen que capacitarse dentro de la robótica, dentro de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y artes. Tienen que especificar, eso es lo que es STEAM. Tienen que especializarse en esa edad, en ese campo, para poder seguir siendo un producto en el mercado. Porque así como la robótica es un producto en sí mismo, usted también es un producto en sí mismo. Claro. Si usted está esperando que un robot le haga el trabajo, eso no va a suceder, por lo menos en el futuro próximo. Es correcto. Ese pensamiento yo entiendo que de cierta forma es un poco mediocre. Y de hecho, una de las narrativas que se está dando en ese sentido es que al final del día el ser humano siempre va a tener su tajo aparte. Y lo que vienen diciendo es que simplemente los trabajos van a modificarse, van a crearse nuevas posiciones, nuevos oficios que ni siquiera podemos imaginar al día de hoy, pero eso siempre va a ser así. O sea, el ser humano siempre va a encontrar algo que hacer que la máquina no va a hacer. Les voy a hacer una breve historia que justamente hizo mi profesor de automatización, que me encantó. Él trabajaba en ese momento, él era director de logística en Cervecería Nacional. Y él contaba cómo Cervecería invirtió en ese momento en unas máquinas que se encargaban de cerrar las cajas. Hasta ese momento era manual completamente, Claro. el entrar las botellas y cerrar las cajas. ¿Qué sucedió? Que ellos pasaron, vamos a suponer, todos estos son números que estoy poniendo de ejemplo, ellos lograban hacer 1,000 cajas al día. Pasaron de hacer 1,000 cajas al día a hacer 10,000 cajas al día. Wow. ¿Qué produjo eso? Que ya no habían personas cerrando cajas, pero necesitaron contratar más personal para los camiones y necesitaron contratar más personal para operar la planta porque naturalmente habían aumentado la capacidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las profesiones? Se tecnifican. Exacto. Lo que va a pasar en el futuro inmediato y más adelante es que no importa lo que tú hagas, tú tienes que elevar tu nivel de tecnificación. Si tú eres un orador, tienes que especializarte en herramientas tecnológicas que hagan tu práctica de oratoria más eficiente o que hagan match con todo lo que todo el mundo va a hacer. Claro que sí. Antes no existían los micrófonos, no existían las cámaras. Bueno, es lo mismo. Cada profesión, no importa la que sea, se va cada vez a tecnificar más. Y tú en lo que tienes que especializarte es en ir subiendo tu nivel como profesional. Bien. ¿Y a partir de qué edad un padre puede, digamos que, inscribir a su hijo en una clase de robótica? ¿Cuáles son las edades para poder iniciar en la robótica? De verdad que desde los 4 años tú puedes exponer un niño a una clase. Pero como explicaba Luis Miguel, la verdad es que la robótica porque se ha hecho la moda, pero existen muchísimas otras áreas que estimulan tanto el pensamiento, la creatividad y la parte de la ingeniería. No necesariamente robots. Por ejemplo, hay un juego que a mí me gusta mucho, que son unos bloques magnéticos que siempre se lo compro a mis hijos y ayudan bastante en el desarrollo del pensamiento. Y esos son bloques que están hechos para niños de 2 y 3 años. Entonces, antes de los 4, lo ideal es trabajar STEM, que es empezar la inducción a problemas y cosas que desarrollen la parte cognitiva. Ya. Y ya después de los 4 o 5 años, tú puedes empezar ya a meter, digamos que conceptos más complejos. Ya veo. Hablando de educación y de robótica, sabemos que hay muchísimos países que ya la robótica es parte de una clase
básica como el inglés, el español, aquí en República Dominicana. Y sabemos que lamentablemente nos lleva muchos años luz al respecto de robótica. ¿Entienden ustedes que la robótica ya debería ser parte esencial de la educación o todavía es un lujo en la República Dominicana? Lo que es un lujo es tú tener maestros preparados. Ay, sí. Vamos a hablar de Excelente. la verdadera barrera. Y les podría sorprender a ustedes que es la misma barrera que existe a nivel internacional. Yo les podría decir que por las cosas que nosotros hemos logrado avanzar fue porque diseñamos un programa estandarizado que permite que cualquier maestro yo lo puedo convertir en un maestro de robótica. Sin embargo, les puedo decir que el apoyo principal que nosotros le damos a los centros es conseguir un maestro. No hay, o sea, aún la República Dominicana al día de hoy lo ponga como ley, que es lo que debería de suceder y no la robótica. Me va a corroborar Luis Miguel en esta parte que tiene mucho conocimiento. Hace 8 o 9 años en los periodos del PLD sacaron la hora de tecnología del currículum y eso abrió una brecha enorme y convirtieron o crearon lo que se llamaba República Digital. Crearon el concepto de dinamizadores TIC, Ay, sí. donde supuestamente en cada centro educativo iba a estar una persona capacitada para ayudar a los docentes, porque los docentes eran los encargados de enseñarle a los muchachos herramientas de tecnología. Ok. Me explico. Yo soy el profesor de lengua española, entonces a mí me enseñaban un montón de herramientas de tecnología aplicada a la lengua española y yo era el encargado de enseñarle a los muchachos Ok. lengua española con esas herramientas. El problema es que ese profesor no sabía ni abrir el correo electrónico. Exacto. Excelente. ¿Cómo se llama la obra? El problema es que este profesor no sabe ni usar bien su celular. Entonces, cuando tú quieres traspolar un programa como esto a Nagua, ¿cómo tú lo haces? Mira, Se complica. Difícil. antes, en cualquier empresa, existía un departamento de calidad. Sí. Sin embargo, una persona un día dijo, no, calidad no puede ser un departamento. Calidad tiene que ser la empresa. Y se eliminó un departamento de calidad y calidad era desde que se entraba a la empresa, el más pequeño hasta el más alto. Sí, sí. Eso mismo debe de suceder en los centros educativos. No debe de haber una persona de tecnología. El sistema se encamina hacia la tecnología. El ministerio me da una pantalla PDI, me da una computadora, me da un internet. Pero entonces, de 30 maestros, uno solo sabe manejar la tecnología. No. No debería de ser así, porque ese solo no puede manejar todos los demás maestros. Si me preguntan a mí, en un próximo concurso de educación, un examen primero para ortografía. Eso es lo primero que yo exigiría. Y lo segundo, usted como maestro de lo que sea, tiene que manejarme la tecnología. Claro que sí. Sí, Porque el totalmente. Ministerio de Educación, y actualmente está dando unas secuencias didácticas, por lo menos en matemáticas, que es el área mía, yo verifico que son muy tecnológicas y me habla mucho de poner imagen en la pantalla y me habla mucho de tecnología. Sin embargo, si yo no sé de tecnología, ¿qué hago? No imparto la docencia. Hago otra cosa. Entonces, el Ministerio de Educación ya tiene que empezar a trabajar en todos los maestros. Olvidemos el que ya está. Ese ya está. Ahora, todo el que venga tiene que venir con esa preparación. Así Y es. el Ministerio de Educación tiene que preocuparse porque los que ya están, aunque Aprende. sea una Claro, doñita claro. de 65 años, esa doñita tiene que aprender a utilizar herramientas tan básicas como Word, PowerPoint, Excel y algún tipo de herramienta educativa que haya en Internet. Qué sé yo, un Kahoot, uno de esos, no sé. Tiene que, pero no que le enseñen en un cursito, en un grupo pedagógico. Tiene que dominarlo al 100% porque el estudiante nativo de esas áreas, cuando ve que el profesor no lo domina, no lo respeta. Tú, pero ahí él y yo vamos a pelear. ¿Por qué? Vamos a diferir porque una cosa es, y por eso ustedes escuchan mucha gente hablando de educación en el medio, pero no están en el campo como estamos nosotros. Una cosa es Pero dilo el lo nombre. que tú... No. Dilo el nombre que yo sé que tú lo quieres decir. No te Pero lleves, no, no te lleves de él, no. yo tengo mucho respeto por todo el que le interesa la educación dominicana y entiendo que cada quien va a venir a proponer su idea. Yo me quedo en silencio y simplemente ya, no, usted no me mete engancho a mí. Entonces, mira qué pasa.
Una cosa es lo que yo tenga como ideal en mi cabeza. ¿Cuál es el ideal? Que en todos los centros educativos se imparta robótica, que para mí no debe ser robótica, tiene que ser un currículum STEAM, que es lo que nosotros ofrecemos en Novamenti. Excelente. Y lo tenemos en más de 30 centros. Robótica, programación y arte digital. Te lo voy dando por grado. En primero te doy robótica, en segundo programación, en tercero diseño 3D, en cuarto, y garantizo un perfil de egresado con todas las competencias digitales que necesita. Claro. Para hacer eso, tú tienes que tener una estructura donde montar eso. Y Total. la estructura, si tú la ves con una cabeza sistémica, operacional, tú necesitas un core donde todo se alimente y tú lo vayas bajando por nivel. Entonces, por eso la parte de tener a alguien en el centro, que en este caso no estoy en contra de los dinamizadores TICs. No, claro que no. El problema es que no está operando como estamos hablando aquí. Yo jugaba ese papel en los centros educativos que yo he trabajado. Yo era la dinamizadora, digámoslo así, porque yo me encargaba de enseñarle a todos los maestros herramientas tecnológicas. Y yo, cuando estuve trabajando en el sector privado, promoví muchísimas iniciativas de educación desde donde yo estaba, y eso era lo que yo hacía. Era ayudar al profesor, enseñarle, mire, existe esta nueva herramienta, úsala, mira esto, pero no solo era úsala, yo me sentaba así mismo con él, le enseñaba, iba al curso, estaba con él y lo lográbamos. Si eso no pasa, no importa. Sí, pero necesitamos más dinamizadora como usted. Ese es es el problema. Pero y aparte del dinamizador, se necesita la estructura y se necesita un currículum estándar. El problema en sí no es el dinamizador como tal. No, ni la figura. Es probable que todos tengan ese mismo perfil. El problema es cómo el sistema los va manejando, porque Exacto. ojalá y sea así como ella dice. Por el dinamizador, que lo he visto en varias ocasiones y que está mal, el dinamizador es una persona que está en un aula que probablemente tiene una PDI o probablemente tiene un proyector esperando que un maestro de cualquier área le diga, mira, yo quiero llevar a los estudiantes allá para ver un video de YouTube. Uh-huh. Mira, ¿sabes qué? Hablando de educación y de que hay que iniciar desde cero y la dinamización, sucede que hay muchas cosas que hemos aprendido, por lo menos Gregory en administración, yo en el área de hotelería, que tú sientes que no me ha servido para nada en la vida. El teorema de Pitágoras, el 3.14, la circunferencia, pero entonces todo eso cambia cuando vamos a la robótica. Porque ahí tú ves que eso sí se utiliza. Entonces, ¿qué siente un estudiante cuando puede ver que la matemática mueve un robot? Mira, lo primero es que a la escuela y a la universidad se va a hacer ciencia. La escuela y la universidad es ese espacio donde usted no tiene que preocuparse por más nada que ponerte ahí de área a pensar en esas cosas que no existen y no están sucediendo. Esa es la escuela que tenemos al día de hoy. Entonces, el problema no se encuentra en enseñarte Pitágoras ni nada de eso. El propósito de eso era desarrollarte el pensamiento. El propósito del libro de Pitágoras era exponerte a una cantidad tan compleja de problemas que al final del día lo que yo te estaba desarrollando con eso era la capacidad de pensar. ¡Wow! Excelente. Y ese es el enfoque que se ha perdido. Mi hijo me hizo esa pregunta en estos días. Mami, ¿para qué yo tengo que saber ciencias sociales para que tú no vuelvas a escoger a Trujillo como presidente? Normalito. Excelente. Tranquilo. Claro. Mis hijos conmigo no relajan porque... No, pero verdaderamente la respuesta excelente, porque casi a todo el profesional que le he preguntado que para qué me sirve eso en la vida, me dice, no, porque realmente son como para ramas específicas y carreras específicas. Tú vas a utilizar la circunferencia si tú eres ingeniera. El enfoque pero totalmente es equivocado. Totalmente eso de que te desarrolla para la vida, para los problemas. Usted está 16 años en la escuela porque no lo podemos poner a trabajar a los 13. Y durante 16 años te metemos en un espacio donde yo te desarrollo madurez, pensamiento, te doy rutina y también te doy un espacio seguro donde tú puedas pensar de manera libre, entre comillas, porque sabemos que es verdad. Sí. Muchas veces el sistema te condiciona, pero caer en esa retórica de los muchachos de ¿para qué me sirve esto? Porque en ese momento ellos no están listos. Es tan absurdo como que una persona de administración me diga, ¿y para qué yo tengo que venir 2 años a estudiar aquí si yo no estoy trabajando en administración
automatización, mi amor, porque tú estás construyendo tu perfil y tu carrera profesional, mi corazón, porque no tenemos manera de saber a qué tú te vas a enfrentar en los próximos 20 años. O sea, aquí tú nada más vas a estar 2 años, pero yo no tengo manera de saber lo que tú... Fíjate como yo te estoy hablando de la materia de automatización de procesos que yo cogí hace 16 años. Sí. Y como una materia de todas las que yo vi en la carrera me impactó y me ayudó, como te puedo hablar de la carrera de proyectos, o sea, te puedo hablar de muchas materias, pero el tema es que la escuela es para construir individuos y para construir el pensamiento del individuo. Bien. Nadie más que un profesor de matemáticas recibe la pregunta. Nadie más que un profesor. Profesor, ¿y para qué yo tengo que aprender el teorema de Pitágoras? Yo tengo un tío que él es peluquero y él se busca su cuarto y no se aprende el teorema de Pitágoras. Yo nunca he ido al colmado a pedir un cateto de pollo. Ok. La respuesta va similar por donde va Yajaira. Lo primero es que usted no sabe de qué usted va a vivir, empezando por ahí. Usted no sabe de qué usted va a vivir. Vi un erudito de las redes sociales diciendo que para qué que él dejó la escuela porque a él le exigían aprender todas las materias. Sin embargo, era un profesor que le daba una sola materia. O sea, y yo lo vi y dije, wow, cuánta sabiduría en una persona del servicio del concho de la calle, del motoconcho. Y yo le digo a los estudiantes, usted no sabe de qué usted va a vivir. Pero cuando usted sube por una escalera a un segundo piso, a un tercer piso, el ingeniero que trabajó eso, lo primero que hizo fue el teorema de Pitágoras. Eso fue lo primero que hizo. Cuando usted decide trabajar electricidad, cuando usted decide trabajar, qué sé yo, electrónica, usted lo que se va a embrujar es con cálculos matemáticos y probablemente usted no utilice la ecuación de Bernoulli nunca en su vida para nada. Pero la ecuación de Bernoulli lo que le está abriendo es la mente para saber cómo usted va a resolver un problema, porque de problemas es que estamos llenos en esta vida. Te voy a decir algo más profundo. Tal vez tú nunca te topes con Bernoulli porque tú te quedas en el nivel 1 de la humanidad. También. Llévate eso a decir, yo voy a desarrollar una máquina que mejore la eficiencia del calor para que tú veas. Entonces, para lo que te prepara la escuela es para el top 10 de las cosas que tú podrías hacer. Que tú decidas quedarte en el nivel 1 son tus problemas. Exacto. Pero la escuela tiene que hacer su trabajo. La persona que trabaja con el celular, o sea, como también yo le digo, o sea, la persona, tú ves el producto final, tú ves el juego, el Free Fire, sí. Es el producto final, pero tú no estás viendo que ahí hay una matriz que está trabajando dentro. La persona que te está poniendo a jugar lo que sabe de matrices, sabe de programación, sabe ese tipo de cosas. Esa persona, a lo mejor, si alguien le hubiera dicho, no, él no va a necesitar eso, a lo mejor tú no estuvieras jugando hoy. Claro. Y a lo mejor tú eres la persona que mañana va a crear algo que otros van a utilizar. Entonces, por eso usted necesita aprender algo todos los días. Yo tengo una pregunta que la he conversado con amistades y es cómo ese proceso de la robótica impacta la mente de un niño. Porque mucha gente piensa que la robótica es simplemente aprender a usar tecnología. Pero yo entiendo que el niño desarrolla habilidades sociales en ese proceso. Para mí lo preocupante es que se está planteando como un juego. Entonces, aunque ustedes tal vez no lo perciben, pero yo sí que estoy en la industria, le estamos presentando la robótica a los niños como un juego. Y entonces no estamos logrando el impacto de que ellos entiendan lo que conversábamos aquí, de que al final es un producto que te permite a ti poner al servicio cosas o crear cosas para, ya sea para hacer nuestro día a día más fácil o simplemente para que la tecnología no te domine a ti. Yo les explicaba ahorita de que las profesiones se van a tecnificar. Entonces, para un estudiante que es expuesto a la robótica desde temprana edad, el concepto debe ser que él comprenda cómo dominar la tecnología. Siempre le digo a los chicos, los robots son brutos porque ellos en sí mismos no son capaces de operar o de pensar. Tú le das una instrucción y ellos la ejecutan. Entonces, es poner como la tecnología en su lugar. Tampoco comprendo bien por qué estamos poniendo los robots por encima de todas las otras cosas que hemos creado. O sea, para mí no hay un invento más fascinante que la lavadora. Señores, tenemos que parar. Gracias a Dios, no lo dije yo. La lavadora es una cosa inicialmente fascinante. La basiquita, porque la de ahora eso es la lavadora lava, seca y te plancha. La que se mueve. La lavadora transformó la vida de las personas y de las mujeres, de los hogares. Sí, de los hogares. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un robot? Yo le comentaba ahorita al ingeniero. ¿Y por qué que me están diciendo que un robot doméstico que va a lavar los platos más rápido?
¿quién necesita que los platos se laven más rápido? ¿Tú has visto a alguien quejándose porque un fregado dura 40 minutos? O sea, nos estamos pasando. Sí, estamos perdiendo el enfoque. Sí, ya tenemos máquinas que hacen todo ese trabajo. O sea, Simplemente, ¿cuál es la los novedad? platos y eso simplemente ahora mismo en el mundo se está vendiendo la rapidez de lo que sea. Exacto. La rapidez de lo que sea. Eso es lo que se está vendiendo actualmente a nivel mundial. Ahora queremos terminar una carrera más rápido, queremos terminar el trabajo más rápido. Todo lo que se está vendiendo es la rapidez. Y están utilizando, no la robótica, no, la tecnología para vender eso bastante bien. Necesito que esa rapidez llegue al horario laboral, que ya no sean 8, oye, el video que sean yo 2. Claro. Yo conozco unas personas que chateando, ellos escriben, por ejemplo, la palabra quiero con K. Ay, Dios. Y tú le preguntas. Jesus. Tú le preguntas, ¿y por qué tú le escribes con K? Y la respuesta más común que yo he recibido es Para cortar la palabra. para más rápido. Ujú. Y yo le pregunto siempre, ¿qué haces con el tiempo que te sobra? Porque si estás ahorrando tiempo, quiero saber qué estás haciendo con el tiempo que te sobra. Bueno, estoy estudiando algo en ese tiempo que me ahorro poner una U. Sí. Porque esa es la única Sí, letra. Porque exactamente. la K y la Q. O sea, tú cambias la K por la Q y la que sobra es la U. La U. Estás ahorrando ese tiempo y la gente va muy rápida hoy en día. La gente se está enfermando más rápido. La gente se está muriendo más rápido. Los infartos, por lo menos cuando yo era adolescente, yo no los escuchaba tanto. Sin embargo, todos los meses escuchamos 2 y 3 gente que le dan un infarto. No, porque y vamos escuchábamos muy infartos y rápido. siempre eran personas mayores. Ahora el infarto no está perdonando. O sea, Sí, muchachitos, adolescentes, jóvenes. Yo tengo un hashtag que ojalá y se haga viral algún día ese hashtag. Vamos a apoyarte. ¿Cómo se llama? Hace mucho tengo ese hashtag que dice, volvamos al StarTag. Yo necesito que nos devolvamos un poquito. La robótica está bien, la tecnología me encanta, pero yo necesito que nos devolvamos un poquito en la vida porque vamos demasiado rápido en la vida. Ya sabemos Pero, el hashtag que vamos a usar en ese video. Este año viene esa tendencia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer noticias. La gente se está desgastando. O sea, la gente está cansada de eso mismo. Y la gente está volviendo atrás. O sea, están volviendo otra vez los Walkman. O sea, la gente está volviendo a tomar su ritmo. Porque es que, por eso te decía, exponer con el concepto correcto a un niño a estas áreas es lo máximo. Exponerlo con el concepto equivocado de que es un juego, simplemente para que se hagan las cosas más rápido, no vamos a lograr nada. Es como el internet. Muchos padres suelen decir, mi hijo no es bueno en matemáticas. Dicen, eso es muy técnico para él, la robótica. Si no sabe matemática, entonces va a fracasar en la robótica. Realmente esos jóvenes o esos niños que no tienen tanto dominio de la matemática, ellos tienen luz en la robótica. Es que, de verdad, miren, el tema de las matemáticas complejas solamente llega cuando tú te enfrentas con un robot complejo. Pero los sistemas educativos que hay ahora mismo han simplificado bastante. Sobre todo que hay una tendencia y es la siguiente. La programación en bloques va a primar la lógica y tu capacidad de pensamiento. Ya tú no necesitas ni siquiera esa complejidad a la hora de codificar. ¿Cuál es la verdad? Que si tú te hiciste el libro de Pitágoras, tú vas a ser un duro haciendo sistemas lógicos. Entonces, realmente, el que un niño no sea bueno en matemáticas, que cuando viene a ver está suscrito al rendimiento que pueda medir un profesor por una nota, Sí. tal vez no ni siquiera es que él no es bueno, sino que en los primeros años, señores, como hasta los 12 años, ese fundamento lo es todo para la parte de matemáticas, porque ahí es donde tú comienzas a desarrollar la lógica y a comprender. Si tú me preguntas, yo soy muy buena en matemáticas. No, yo soy muy buena en pensamiento lógico. Yo soy muy buena analizando cosas. Yo soy muy buena mirando y entendiendo un problema, fíjate. Entonces, naturalmente yo voy a ser buena en matemáticas, porque la matemática se trata de eso. Claro. Entonces, poner al niño frente a un problema, que es lo que hace la robótica, las piezas claras o ¿cómo se llama esto? Presentarle una situación de aprendizaje clara, va a tener un excelente resultado. Pero- de ahí depende el tipo de programa. Pero Ok. es que adicional a eso,
el mundo nos pertenece a todos. Y todos no podemos ser lo mismo. Claro, en el mundo. claro. El mundo necesita a otro Mario Vargas Llosa. Claro. El mundo necesita a otro Bad Bunny. El mundo necesita a otro Silvestre Stallone. Necesita todas las áreas. Usted no necesariamente tiene que ser bueno en tecnología ni en robótica. Usted puede ser un gran actor. Usted puede ser un gran escritor. O sea, si usted identifica que su hijo no es muy bueno en tecnología, hay 1 millón de áreas a nivel nacional y a nivel mundial que son necesarias. Todo el mundo no puede trabajar en lo mismo. Entonces, si usted lo identifica, búsquele su área. Conozco personas que tienen conozco una niña que tiene 11 años y es una artista plástica. Es una artista, o sea, es tremenda artista. Yo he quedado impresionado con las cosas que hace. Sin embargo, yo no puedo decirle a su madre o a su padre, mira, esa niña tiene que llevar la robótica. No, mira, esa niña lleva las bellas artes. Y que allá te digan lo que hay que hacer con esa niña. Pero no se vaya muy lejos. Mi mamá me inscribía en todas las benditas clases de ballet, pintura, Para que salga macramé. electrónica. Óyeme, y yo hacía una crisis a las 3 semanas. Mami, que no quiero ir para allá más. Y mi mamá sufriendo, Que mira, sí. cogiendo carro público, llevándome. Yo que no quiero bailar ballet, no es lo mío. Lo que quiero es desarmar carrito. Exactamente. 3 meses yo duré en Canva. Exacto. Entonces, No sé hacer ni una la pulsera. verdad es que en lo que sí yo estoy de acuerdo es que la escuela tiene que migrar a un modelo de talentos. Por eso, señor, el sistema que mejor funciona incluso en la República Dominicana es el sistema técnico profesional. Es de Sí, verdad lo que garantiza. La mayoría de estudiantes técnicos profesionales no tienen esa pregunta de que ¿para qué me sirve eso? Ujú. Porque es que ya a los 14 años ellos están entendiendo Claro. lo que estamos diciendo, que esas habilidades que ellos venían desarrollando, se le encuentran ahí. Totalmente. En una investigación que realizamos, vimos que países como Corea del Sur y Finlandia, ya la robótica la imparten desde la primaria. Entonces, mirándolo lógicamente desde la realidad de República Dominicana, ¿qué podemos aprender de esos modelos para empezar a aplicarlo, por ejemplo, en escuelas públicas que no sé, no tengo el conocimiento si ya lo están impartiendo, pero sería poderoso que ya empezara a impartirse lo que es la robótica en los liceos y en las escuelas? Lo primero que tendríamos que copiar es el modelo educativo de Finlandia, porque la robótica es una asignatura. Entonces, aquí era donde yo les decía a ustedes que donde no hay estructura, donde no hay una calidad clara, donde yo no tengo a dónde montar algo que requiere recursos tan especializados. O sea, señora, la robótica es un aspecto técnico. Entonces, estamos hablando de volver algo curricular que requiere una habilidad técnica. Entonces, primero, un equipamiento. Hay que desarrollar laboratorios STEM. Esa es una de las cosas que ha hecho más difícil llevar la robótica. Que yo que vivo eso día a día, andar con los kits rodando entre el colegio no es la forma en la que se va a lograr. Hay que diseñar un espacio, un aula STEM, donde sea un computer lab. Entregarle una computadora a cada estudiante, eso es desgastante y sobre todo, tú no tienes control. Y para el aprendizaje en etapas tempranas, tú necesitas control y guía para mantener la atención de ese estudiante enfocado en el objetivo que tú quieres. Entonces, crear un espacio. Imagínense que nosotros estuviéramos grabando este podcast en el medio del malecón. Ah, ok. No, o sea, no, nuestra atención estaría completamente dispersa. Sí, contaminada. Es lo mismo. Como tú en un tiempo donde están tan bombardeados los canales tecnológicos, tú pretendes enseñarle a un estudiante con su propia computadora que tú no tienes manera de saber ni lo que está haciendo ni qué hace ahí. En un espacio controlado, como lo es un laboratorio de computadora en cada escuela, tú garantizas una cosa muy importante: calidad. Entonces, la manera correcta de ejecutarlo es poner un laboratorio en todos los centros y en ese laboratorio poner los kits y en ese laboratorio tener un profesor capacitado. Y yo te aseguro que se va a dar robótica en todas partes y no como ahora mismo que tú vas a muchísimos centros y los kits están guardados en una esquina. Bien. Excelente. Wow. En República Dominicana lo que hace falta, palabras más, palabras menos, son políticas públicas. El Ministerio de Educación tiene varios sindicatos.
pero el Ministerio de Educación tiene un sindicato favorito, que es la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP es su sindicato favorito. ¿Por qué es su sindicato favorito? Porque la ADP le da la oportunidad al Ministerio de Educación de echarle la culpa a alguien que hizo mal. Y la ADP juega ese rol y es feliz porque también ellos echan la culpa mutuamente. Los niveles bajaron. No, que la ADP hace muchas cosas. No, lo que pasa es que y ellos se dan la oportunidad de eso y son favoritos uno con el otro. Ellos se quieren. Sin embargo, si alguien viene con una política pública real de decir, ok, necesitamos elevar la educación, necesitamos elevar la calidad y vamos a hacerlo de esta forma. No me importa lo que piensen los demás, lo vamos a hacer de esta forma y vamos por una línea todos, vamos a llegar. Pero, ¿qué hace el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación le vende a la sociedad que les entregaron equipos electrónicos a todos los maestros. Cuando tú prendes la computadora que te dio el Ministerio de Educación a ti como maestro, te das cuenta que es una computadora que no sirve ni siquiera para hacer un archivo de Word. Ni siquiera para eso sirve la computadora. Wow. Entonces el ministerio le dice, le hemos dado el equipo idóneo a los estudiantes y a los profesores. Y ahora hago la siguiente pregunta. Yo soy un maestro de técnico profesional y yo doy programación, por decir un ejemplo. ¿Mi computadora puede ser esa? Jamás. La computadora de los estudiantes que están trabajando con un software de diseño, ¿puede ser esa? Entonces tiene que haber una política pública. El año que viene, cuando no lleguemos a los niveles que no vamos a llegar, entonces... ¿A quién le vamos a echar la culpa? Le vamos a echar la culpa a los paros de clase. Esa es la dinámica y se ve todos los días y ellos son favoritos uno con otro y esa es la verdad. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, pero esa es la verdad. Ellos tienen su gremio favorito, se llama Asociación Dominicana de Profesores y la Asociación Dominicana de Profesores le gusta ser el favorito porque ellos entre ambos se quieren. Han acabado con la educación por años. A mí, a Luis Miguel Martínez, me diera vergüenza decir, yo tengo 55 años como gremio y seguimos estando en último lugar cada vez que se hace una prueba a nivel internacional. A mí me diera vergüenza decir que estoy en un gremio por 55 años. Entonces, mientras esas políticas públicas no se hagan bien, vamos a seguir en el mismo camino. Mira, yo trabajé con una escuela pública. Aquí deberían entregarle todas las escuelas a la Iglesia Católica y dejar eso. También. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica que funciona dentro del mismo sistema público? Porque ellos no están en otro escenario. Sí, realmente. Son los mismos planteles, los mismos profesores, los mismos directores. ¿Qué es lo que hace que un centro católico público funcione y que entonces los otros no funcionen? Mira, en esa ocasión yo me reuní con el sacerdote de esa escuela, está ahí en La Fe, y él me decía, mira, yo quiero innovar aquí en la escuela, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, vamos a hacer algo. Tráigame los números, analizamos los números de la institución. Cuando yo te digo los números, es el aporte que daba el ministerio, que le da un aporte trimestral, algunos se lo da cada 6 meses, a las escuelas para mantenimiento. Algo, señores, no les voy a decir mínimo, pero en ninguna escuela esos fondos dan. Porque sabemos que una escuela de 500 estudiantes conlleva un mantenimiento y ese dinero pretende generar ese mantenimiento. Entonces, hicimos una estrategia para ir sacando una X cantidad de fondos y construir 2 laboratorios de informática. Señor, y con los mismos fondos del ministerio y otras ayudas que ellos solicitaron voluntariamente a los padres, logramos en un año escolar construir 2 laboratorios de 20 computadoras cada uno. Y ahí está esa escuela funcionando con 2 laboratorios. ¿Qué cambió ahí entonces? Tienen Entonces, computadoras de verdad. Ellos comenzaron a desarrollar un programa que yo les ayudé en ese momento a desarrollar el programa completo de tecnología, donde en cada curso se da una materia de tecnología, o sea, un contenido de tecnología. Ellos están en el sector público, sin embargo, los estudiantes salen de otra manera. Lo segundo que ellos hacen es que la manera en que ellos operan la directiva
es muy respetuosa y ellos también, digamos que clasifican, o sea, mantienen el personal que funciona dentro del centro y tienen controles de calidad muy rigurosos. O sea, hay un coordinador por cada 3 niveles, o sea, hay un coordinador para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y ese coordinador le da seguimiento estricto a esos docentes. O sea, hay un control de calidad. Cuando tú te vas a otras escuelas públicas, tú no ves eso. Ahora, vamos a pasar a algo que creo que le preocupa mucho a un padre. ¿Cuánto cuesta la robótica? O sea, si yo quiero que mi hijo estudie robótica, ¿es costoso? ¿No es costoso? ¿Existen formas de económicamente que una persona con pocos recursos pueda ir escalando a su hijo dentro de la robótica? Sí. No le digas que No, sí. no le voy a decir que sí. Mira, barato no es. Esto es realmente un lujo. Por lo mismo que le decía que el acceso a este nivel de conocimiento es muy técnico. Hay una forma económica que es programas como el que nosotros tenemos que le vendemos a los centros educativos por un monto anual de menos de 50, 60 dólares, que son, ¿qué? 3,500 pesos al año. Nosotros le incluimos los materiales, el currículum, la capacitación del docente y entonces realmente, y eso siempre se lo digo a los padres en la reunión, señores, ustedes no se imaginan. ¿Pero qué sucede ahí? Que es a voluntad del director. Ya. El pleito que yo tengo en el sector privado es convencer a un director de que esto es algo que necesitan los estudiantes. Entonces, los directores que son innovadores echan ese pleito con la comunidad de padres, porque tampoco crean ustedes, no, los papás se quejan, se retuercen, que entonces le está cobrando más y no entienden que cada día que pasa que sus hijos no interactúan con este contenido, tú estás exponiendo más a tu hijo a ser un profesional mediocre. Porque él no va a manejar ni la competencia mental. Hay una diferencia muy grande entre un niño que topa un robot, que aprende a programar, que aprende herramientas. Ustedes no se imaginan en el sector empresarial hoy en día. Y cuando le digo ustedes no se imaginan es porque yo trabajo con personal joven. Y la diferencia de un muchacho que está estudiando en el ITLA a un jovencito que viene de otras universidades, para no mencionar nombre de las universidades, es abismal. Y lo que hay ahí en el medio, las habilidades tecnológicas. Ya veo. Wow. Mire, quisiera que pasemos ahora a una parte un poquito más profunda y ver lo que está sucediendo y lo que va a suceder a futuro en el campo de la robótica. Porque, como bien usted dijo, la parte de la robótica educativa lo que busca es bajar ese nivel, ¿verdad? Para que los niños y los jóvenes puedan desarrollar esa capacidad cognitiva. Pero lo cierto es que la robótica sigue avanzando, va a seguir avanzando y ya está en un nivel muy interesante. Por ejemplo, antes muchas soluciones robóticas eran, si pasa A, haz B. Eran reglas, trayectorias y rutinas predefinidas. Pero ahora todo eso ha dado un giro, ¿verdad? Porque entonces ahora el robot aprende qué acciones tomar para maximizar un objetivo. Por ejemplo, no caer, agarrar sin romper, completar una tarea. Ese aprendizaje suele venir por lo que le llaman reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo, ¿no? Donde el robot prueba cosas y quien está haciendo los algoritmos entonces le da recompensas cuando lo hace bien o le da lo contrario cuando lo hace mal, castigos, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en la robótica cuando pasamos de programar cada acción a ahora lo que se está haciendo, que es entrenar al robot para que aprenda? Ok, lo primero es que los robots no aprenden. Y te lo voy a explicar de una manera muy simple, que lo hablaba también ayer en otra entrevista. Venimos de la primera fase de la humanidad donde los humanos procesábamos la tierra para sacar productos. Llegamos a la segunda parte donde se crea la industria, aparecen las máquinas y entonces los humanos empiezan a operar las máquinas para lograr productos y servicios. Llegamos a esta tercera parte de la revolución industrial donde aparece el internet y entonces tenemos acceso a la información. Y nos encontramos en esta fase donde lo que pasa es que procesamos información. En el acceso ya los humanos utilizaban las máquinas para tener información y lograr algo. El robot, y aquí es donde entra lo interesante de la matemática y la lógica, tú le das una serie de condicionales
El que no ha cogido integrales no puede entender bien a qué se refiere esa parte. Entonces, tú le das, es un algoritmo grandísimo que no es más que secuencias de bloques donde tú le das condiciones. Si aquí hay algo verde, no vaya por el verde, ve por el rojo. Yo no puedo interpretar eso como inteligencia. Él simplemente siguió una instrucción que yo le di. ¿Qué pasa? Que como el mundo es muy grande, yo te doy muchas instrucciones, yo no puedo interpretar eso como aprendizaje. Aprendizaje es que tú mismo, viendo que ese objeto no es rojo, entonces, basado en los patrones que yo te di, tú añadas ese objeto y tú mismo no vuelvas a cometer ese error. Bueno, pero... Lo que pasa es que él interpreta aprender como al almacenamiento de información. Es probablemente que vaya la gente por ahí. O sea, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? No el robot, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que tiene todos los condicionantes, tiene toda la información. Pero ¿qué sucede? Yo le digo a la inteligencia artificial, ¿cómo yo me llamo? No sabe. Ah, mira, no sé, pero vamos a tener una conversación. ¿Cómo es tu nombre? Y yo le digo, mira, mi nombre es Luis Miguel Martínez. Apréndetelo. Y a partir de ese momento lo que guardó fue información. No aprendió nada. El robot, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sentimiento. Cuando él vuelva a recibir la pregunta de cómo es mi nombre, es lo que va a ir a una base de datos y va a decir, mira, tu nombre es este. Dicho sea de paso, tú también puedes borrar esa base de datos y decirle, mira, a partir de ahora quiero que olvides todo lo que aprendiste hoy. Y tú vuelves y le preguntas cómo yo me llamo. Y por lo menos él te va a decir, no sé cómo te llamas. No manejo tu. Pero ¿qué fue lo que hizo? Obtuvo información en una base de datos y luego la borró, pero no aprende nada realmente. Es que ahí está el paso anterior. Aprender es yo estar aquí en este entorno y de todo lo que yo vea, asimilar patrones y generar una conducta o generar algo. Pero que a ese robot, si tú no le planteas desde el principio, pregunta el nombre, él no lo va a hacer. Es que no tienen autonomía. Y queremos comparar la autonomía que tiene el ser humano con la máquina. Es que ese robot, la autonomía se la otorgo yo, pero se la otorgo a partir de generar un algoritmo con condicionales. O sea, yo le puedo poner dentro de esas condicionales, yo le puedo decir, si tú encuentras un objeto que no está dentro de todas estas condiciones que yo te estoy diciendo, añádelo como un nuevo objeto. Exacto. Tú puedes asimilar eso como aprendizaje, pero lo que yo te estoy diciendo es muy, muy técnico en el sentido de que al final eso es el algoritmo que yo le puse. Que tú mismo le pusiste. No es que él aprendió por sí solo. Esa operatividad de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de procesar datos basado en la información que yo tengo de la manera más rápida y eficaz. Eso es inteligencia. Entrenar en el mundo real, en el tema de robótica, suele ser lento, caro y peligroso. El robot se puede caer, romper, lastimar a alguien o simplemente gastar meses para reunir suficiente experiencia. En simulación, en cambio, se pueden correr miles de instancias en paralelo y comprimir meses de práctica en horas, porque el motor físico más la GPU permiten escalamiento masivo. NVIDIA explica este paradigma como entrenar muchos entornos en paralelo dentro de simulación. El problema es que a veces lo que se entrena en una simulación no necesariamente se replica al mundo real, porque el mundo real es mucho más complejo. ¿Por qué la simulación, entonces, en su criterio, se volvió tan central en entrenamiento robótico? ¿Y qué viene siendo el problema Sim to Real? Mira, el tema es que la tecnología es costosa. Conversábamos un poquito afuera, qué tan rápido van a llegar los robots a la casa, qué tan rápido podría llegar un robot a la industria. La única barrera que hay en eso es la barrera económica de que, igual como cuando hicieron el primer carro, era muy costoso construir un robot, un carro. Actualmente, un robot de eso cuesta $20,000, $30,000, $100,000. Sí. ¿Cuántas personas tienen esa cantidad de dinero para tener ese lujo? Entonces, todavía la tecnología no va al nivel de hacer costo efectivo
que todos podamos tener acceso a las mismas tecnologías al mismo tiempo. Eso ha sido siempre. Entonces, de ahí viene la parte de la simulación. La simulación me permite, sin hacer un gasto extraordinario, el poder experimentar o vivir. De hecho, muchas de las tecnologías que son comerciales ahora, ya el ejército de los Estados Unidos y de otros países la tenían usando. Y después que ellos tienen un tiempo, la liberan a nosotros, los simples mortales, Siempre ha sido para así. que nosotros podamos... Las inteligencias artificiales tienen más de 10 años. Simplemente la liberaron ahora para que nosotros, los simples mortales, y es probable que ya existan cosas muy acabadas. Que ni siquiera nos Más enteremos. de lo que nosotros vemos ahora. Y nos dicen que una actualización y otra. ¿Y por qué yo lo creo así, señores? Porque no te podrían dar ciertas cosas de golpe, porque generarían mucho caos. Y también lo que les digo, generarían un nivel de desigualdad aún mayor. Si todos tenemos acceso a lo mismo, pero no todos tenemos la misma manera de pensar, no vamos a usar los recursos de la misma manera. Al día de hoy, si tú le dieras $1 millón a toda la humanidad, en 10 años los pobres van a ser pobres y los ricos van a ser más ricos. Eso es lo que va a pasar, porque es un tema del mindset que tú tienes. Entonces, el escenario de la simulación tiene esa enorme ventaja. No hay límite en el sentido de que en la simulación el costo es mínimo, pero el mayor reto es pasar a la realidad. Yo creo que no hay mejor ejemplo de eso que la inteligencia artificial. Hoy en día está en manos de todos, pero la inteligencia artificial vino a ser al inteligente más inteligente y Claro. a exponer Exacto. Sí, al bruto. totalmente. Sí, totalmente. Y mire, la razón tal vez por la que esto de la simulación se siente mágico es que te deja convertir el aprendizaje secuencial, o sea, un robot a la vez, en aprendizaje masivamente paralelo, miles a la vez. En frameworks de simulación moderna se entrena con muchos entornos en paralelo, ¿verdad? Lo que reduce drásticamente el tiempo de entrenamiento. Para ponerlo simple en la mesa, si en el mundo real harías un robot practicando 8 horas al día, en simulación pudieras tener 1000 robots practicando simultáneamente y además acelerado. Eso cambia la economía de la situación. Entonces, en términos de tiempo, según su conocimiento, ¿cómo se compara aprender en el mundo real versus entrenar miles de instancias en simulación? ¿Es verdaderamente más rápido? Totalmente, claro que lo es, por lo que les decía, porque tú tienes capacidad a un costo mínimo de ir más rápido a mucho. Te lo puedo poner un símil, el entrenamiento virtual. ¿Cuánto te costaría a ti reunir 1000 personas? En físico, el tiempo, los recursos que tú tendrías que mover. Sin embargo, en una sesión de Zoom, tú simplemente tienes que pasar el enlace. Yo desarrollé y estoy aún en ese proceso desarrollando una aplicación que se llama Abilities. Y Abilities genera simuladores de aprendizaje. Porque mi enfoque es que si tú entrenas inteligencia artificial, tú puedes entrenar los seres humanos también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Abilities? Que tú entras a la plataforma y le das a generar un simulador de aprendizaje. Y él mismo te genera diferentes situaciones de aprendizaje donde si yo quisiera desarrollar tu pensamiento o elevar tu habilidad de oratoria, estilo lo que yo le decía del libro de Baldor, eso es el enemigo, el Señor reprende. Bueno. Entonces, tú coges el libro de Baldor, por ejemplo, y lo que yo te decía, si tú haces todos esos ejercicios, se entrena tu pensamiento. Bueno, pues yo te cojo a ti, que tienes tal vez tu nivel de oratoria bajito, y te expongo a 100 problemas de oratoria. Y en la plataforma en vivo corrige, te escucha, tú puedes escribir también, tú puedes generar simulador en texto, puedes generar simulador en voz, en código y en imagen. Y entonces él ahí mismo te autocorrige y te da feedback. Y si tú vas subiendo de nivel, él te va poniendo situaciones de aprendizaje cada vez más difíciles. Mi enfoque con Abilities es entrenar personas. Si tú vas al gimnasio, no es lo mismo que el entrenador te enseñe a hacer ejercicio a que él te entrene. Claro. No es que el concepto de enseñar y entrenar son completamente diferentes. Cuando yo te enseño, yo te transmito un conocimiento en específico y tú lo ejecutas. Cuando yo te entreno, yo te estoy desarrollando una habilidad y unas competencias específicas a través de ejercicios, problemas y escenarios. Entonces, eso mismo, no, para poder competir con lo que está haciendo la robótica y la inteligencia artificial, que es entrenar. Fíjate, tú lo dijiste, cogen 100 robots y ¿qué hacen? 5 horas
haciendo cosas, exponiéndolo a problemas. Pero tú tienes un ser humano que va para la escuela y son las 8 de la mañana y él sale a la 1 de la tarde y él no ha hecho nada. A hablar con los amiguitos. ¿Entiendes? El hijo mío, saliendo para acá, lo dejé con un libro. ¿Tú quieres usar la computadora? No, yo no tengo problema. Aquí hay uso ilimitado. Ese es un libro. Tú tienes que transcribirme literalmente cada hoja de ese libro. Por cada hoja que tú me tengas ahí transcrita, cuando yo llegue, yo te voy a dar 15 minutos en la computadora. Prefiero no jugar. No. Bien, cuando yo escucho esa aplicación que usted está desarrollando, yo me pongo a pensar en las escuelas que están cerca de la frontera. Pues pensaste igual que yo. Si la tecnología, digamos que cuando tú hablas de ciudades lejanas a Santo Domingo, tienen carencias, no me imagino allá. Entonces, si es tan difícil que la robótica en la capital se expanda, ¿qué sería que llegue a esos sectores? Pero yo te dije, esa es la misma limitante que tiene Latinoamérica, y aunque ustedes no lo pudieran pensar que nosotros estamos en una peor situación, no, sobre todo Latinoamérica. Porque es que el reto es que no hay personas para enseñar robótica, no hay maestros. No hay por políticas eso, públicas. Nosotros hicimos una alianza recientemente con Asodomae, porque Asodomae tiene más de 3,000 docentes técnicos ya capacitados, y nosotros tenemos ya el programa. Nosotros desarrollamos un programa para técnico profesional, para que puedan impartir el bachillerato técnico profesional en cualquier lugar. Porque no es solo la plataforma, ya yo les he explicado, es la plataforma, es el método y el tú poder tener unos docentes listos para impartir eso. Hoy el presidente dice, vamos a dar robótica educativa en todos los centros. Sí, tiene que existir la voluntad. La siguiente barrera es, ¿dónde vamos a conseguir 7,000 docentes de robótica? Exacto. No lo tienen. Atención aquí, para que este mismo corte me lo den así mismo. Nosotros llevamos eso al Ministerio de Educación. Lo llevamos de boca a la modalidad en artes y pensamos llevarlo también a la modalidad técnico-profesional. Si ese programa, nosotros queremos un distrito piloto para demostrarle al país, al Ministerio de Educación, al presidente, a quien sea, de que nosotros tenemos la capacidad de llevar la robótica a lo más lejos, de llevar esos conocimientos a lo más lejos, de que los estudiantes puedan estar al nivel de estudiantes de otros países, y tenemos los maestros que van a impartir eso, pero solamente hace falta una voluntad pública. No hace falta más nada. Entonces, atención a cualquier persona. Nosotros tenemos eso, que el Ministerio de Educación, desde que llegó el gobierno que está de turno, anda buscando transformar todos los centros en un politécnico. Pero no tienen ni los maestros capacitados, ni tienen la plataforma, ni tienen la infraestructura. No saben cómo lo van a hacer. Nosotros tenemos una posible solución para eso. Y digo posible para ser un poco conservador. Mira, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Volviendo un poquito al tema de la simulación, para mí el tema de la simulación es súper interesante. Es muy fascinante cómo esta gente, o sea, la forma en la que convergen tantas cosas, la forma en la que ingeniaron eso. Y me llega a la idea lo del paper de NVIDIA, Eureka, no sé si lo conoce. Y yo comparo eso con, no sé si vieron Dragon Ball, la habitación del tiempo. O sea, esta gente te están simulando un ambiente en donde el tiempo pasa muchísimo más rápido que en la realidad, donde te replican diferentes instancias de un robot y lo ponen a hacer una acción un número infinito de veces para que la aprenda. Es súper interesante lo que esa gente están haciendo, de verdad que sí. Lo que hay detrás de eso es lograr que para ti no sea ni suene extraño el término de un cyborg, porque eventualmente tú le vas a pedir a ellos que te instalen un chip en la mente para poder tener el mismo nivel de procesamiento que tienen esas personas. Bueno, ya Elon Musk tomó un paso con... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Él se inventó... Bueno, no él. Él tiene gente que se inventan cosas, ¿verdad? Neuralink. Siempre Neuralink. Gracias. Que este chip ya lo está usando un cuadrupléjico. Así que se llama, así que se dice, perdón. ¿Verdad? Una persona que no puede utilizar ninguna de sus extremidades. Sí. Le instalaron con éxito un chip que es el Neuralink y le permite a él
conectarse a dispositivos con el pensamiento. Ya el tipo está jugando, está manejando computadora y eso es para allá que va. Claro, entonces, como yo te decía, nos están poniendo a competir con la capacidad de las máquinas, pero siempre nos vamos a encontrar en desventaja porque no nos están instalando a nosotros lo que la máquina tiene. Tú me vas a poner a correr con un carro y definitivamente yo siempre voy a correr más lento, pero ponme a correr con otro humano y de repente gano. Uno de los problemas principales que tiene educación actualmente es que están educando niños para que sean exitosos en el 1990. Totalmente. No se está educando a niños para que sean exitosos en el 2030, en el 2040. Sí, es total. Exactamente lo mismo de hace 25 años atrás. Lo mismo de hace 30 años atrás. Le estamos exigiendo al estudiante lengua española, matemáticas, sociales, naturales, y se lo estamos exigiendo de la misma forma. Atención aquí, Ministerio de Educación. Vamos a sentarnos a trabajar realmente. Nosotros tenemos una propuesta, nosotros tenemos algo que le puede favorecer al país y al sistema público nacional. Tenemos que trabajar en base a eso. Entonces, atención, Ministerio de Educación, atención, Presidente de la República. Tenemos una plataforma para hacer que la robótica llegue a lo más lejos del país y cualquier centro del país, por más convencional que sea, pueda ser transformado ya. Yo te puedo poner un ejemplo. El día de hoy estaba hablando con una directora de nuestro programa. Ella está en San Cristóbal. Y ella me llamó desesperada. Mira, se me hace difícil encontrar docente. Yo le dije, no se preocupe, que yo tengo un método para resolver ese tema. Y le dije, no se preocupe, de aquí al miércoles yo le tengo una persona. ¿Y por qué podemos hacer eso, digamos, con ese nivel de tranquilidad? Porque, como les decía, cuando ya tú tienes un esquema diseñado, tú puedes tomar las habilidades técnicas de un muchacho o de un docente y entonces llevarlo a ese punto. Pero hace falta que alguna de las entidades de este país genere una licenciatura, una habilitación docente, lo que sea específicamente para crear docentes de tecnología, porque no está. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar eso? O sea, señores, no es tan simple. A veces la gente anda diciendo ideas para hacerse viral en las redes sociales de educación. Educación no es una sola cosa. Y a mí que nadie que no haya pisado una escuela pública para dar clase, no para dar charla. Para dar clase. Pero de por Dios. No, pero de por Dios. Tiene un dolor. No. Sin dudas, el país se está llenando de eruditos de educación que nunca han dado clase, que nunca han estado en educación, que no saben de educación. A mí que nadie me diga cómo implementar la robótica educativa, que no tenga 30 o 40 centros en la mano, como lo tengo yo dando la robótica educativa. A mí que nadie me venga a hablar de cómo tú me la vas a dar en el sector público. Si usted, nadie que no haya... Lo primero que yo le pregunto, ¿cuánta escuela pública tú has ido? 2. ¿Cuántos profesores tú has entrenado en tecnología? No es lo que tú piensas, en tecnología. Entonces, ahí yo puedo escuchar tus propuestas porque son demasiadas aristas que maneja el sistema y tú no puedes entrar cosas de golpes. Tiene que, para que sean sostenibles en el tiempo. Pero la verdad es que, como decía Luis Miguel, es la voluntad. Bukele recogió a todo el mundo en la calle y resolvió en 3 años. Ajá. Es la voluntad que no está. Quieren seguir en ese juego porque de ese juego se beneficia mucha gente. Sí, hace falta, como tú dices, una iniciativa real y no simplemente populista ni política. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo con usted. Mire, vamos a entrar ahora al tema de los humanoides, que está muy en el tapete, ¿verdad? Tenemos ahí muchos prototipos. Tenemos a Unitree, tenemos G1, One X, está el de Tesla que se llama Optimus, está Figure, está el de Boston Dynamics, ¿verdad? Pero a veces tenemos que separar lo que es la demo controlada, el piloto, al producto operativo, ¿no? Incluso en demos públicas hemos visto que se ha documentado que algunos comportamientos todavía requieren teleoperación o intervención humana. Entonces, para usted, ¿qué parte es ya producto y qué parte sigue siendo demo?
Para mí todos son demos, por lo que yo te explicaba de ahorita, de primero la configuración del algoritmo, segundo de que todavía no existe la tecnología a ese nivel, me explico, todavía no existe un motor que haga eso con esa rapidez. Por eso tú ves sí, que ellos lo ponen, pero el robot hace esto. Pero esa rapidez, no, pero no es porque ellos no quieran, es que todavía no existe un motor tan pequeño que logre hacer esto. Ya. ¿Ves? Tan simple como eso. Entonces, hasta que el hardware no esté a la altura del software, nosotros vamos a tener muchas versiones de robots humanoides porque hay más cosas para carro, industria. Pero el humanoide todavía no tiene una razón de existir, que era lo que yo les decía a ustedes. Ok, yo paro un robot ahí. ¿Para qué? Para que abra la puerta. Yo tengo uno en mi casa. Me levanto un sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué se supone? Que voy a encontrar la casa limpia, que la ropa planchada. O sea, ese es como el pensamiento en realidad que tiene la gente, como, sí, un humanoide. Realmente para mí eso es como un capricho de las grandes mentes mundiales que han querido hacer eso. Pero ahora, yo le voy a decir algo que es un pensamiento muy hacking. Que de verdad, lo que vamos a decir aquí es, hay que tener la mente muy abierta. La limitante de tener eso, a ti no te molestaría tener un robot en la esquina de tu casa haciendo nada. Yo soy el primero que lo va a comprar. Es que tú no tienes el dinero para comprarlo. Pero ¿qué pasaría si yo instalo una cuota mundial única para todo el mundo, donde cada mes Luis Miguel, sin tener que salir de su casa, recibe en criptomoneda $30,000? Y ya el dinero no es un problema para ti. Va a tener un robot. O en su defecto, que el precio baje lo suficiente, que ellos consigan de alguna forma eficientizar tanto la producción del robot, que baje a $4,000. Pero es que aún $4,000 sigue siendo un monto que se va a quedar en el medio de la población. Bueno, pero uno coge un préstamo para comprar un carro de $3,000 o $2,000. Oye, por eso yo te dije que es un pensamiento hacking. Tú sigues pensando en el modelo económico actual. Si yo destruyo el modelo económico actual, que está basado sobre el oro y sobre el hecho de que cada papeleta física, por eso es que tienen que ir a la escuela a estudiar. Cada papeleta física, esto es historia, está respaldada por unas reservas físicas que están en el Banco Central. Porque sabemos que pasaron otra cosa en la historia, pero al día de hoy todavía se supone que esos bancos deben de responder basado en eso. Y no está en su posición en el sentido de que el oro sigue siendo un material de inversión donde sube y baja. Entonces, ahora lo que pasa es que ya nosotros no intercambiamos oro. Y eso es parte de que seguimos operando en un tiempo que ya no existe. Entonces, lo que viene nuevo es desmontar este sistema económico que ya no tiene sentido. Por eso todas las plataformas hoy en día operan con token. Porque lo que viene es la criptomoneda y en la criptomoneda, el único costo de la criptomoneda es Nvidia. Es la cantidad de procesadores y de energía que yo necesito para poder operar miles de millones de transacciones al mismo tiempo. Pero una vez yo supere esa barrera, ¿qué me limita a mí a entregarle a todo el mundo 30,000 monedas al mes? Nada. Entonces, si ya tú y yo y todos tenemos una cantidad estándar que recibimos de ingresos que nos permite adquirir todos los bienes y servicios que nosotros queremos obtener, que un robot cueste $10,000 no va a ser significativo. Entonces, por eso Elon Musk decía que el trabajo va a ser opcional. Porque ellos están claros que para allá es que nos quieren llevar. Y un ejemplo de eso es que Trump y Dell se unieron. Hay que mantenerse leyendo las noticias y leer la noticia detrás de la noticia. Le dieron un fondo de $6,000 millones para que cada niño de Estados Unidos tiene hoy en día un certificado financiero con $250. Si tú multiplicas en intereses de interés compuesto, $250 para cuando ese niño tenga 16 años, ya él tiene un monto de cuota. Pero eso, si tú le aplicas,
tienen que ir a la escuela. El Tienen que estudiar. valor futuro a eso, del valor del dinero en el tiempo, Chelito. es probable que eso allá, o sea, dentro de unos años, es chelito en este sistema económico. Pero en si el yo te sistema de monto criptomoneda, basado en el Bitcoin, Sí. ¿tú crees que van a ser chelitos? No. ¿Y qué tú crees que ellos hicieron con el Bitcoin? Fue demostrarnos a nosotros que esas fórmulas del valor del dinero en el tiempo y del interés compuesto solamente funcionaban en el modelo económico que nosotros tenemos ahora Pasado. mismo. Pero en el modelo económico de la criptomoneda, no opera así. No. En el modelo económico de la criptomoneda, $250 hoy, en 16 años pueden ser $10 millones. Totalmente. Yo le dije que es un tema hacking. Entonces sería, Jorge, que con los humanoides pasaría como pasó con la computadora. Total. Que cuando bajó de precio, llegó a las universidades, llegó a Sí, los sí, hogares. Es que eso es lo que falta. Entonces, cuando el humanoide baje, tú vas a tener el tuyo. Yo te Totalmente, pregunto a ti. Yo te totalmente. pregunto a Luis ti. Miguel, Pero también fíjate que bajó muchas cosas. O sea, una computadora era del tamaño de esta Claro, habitación. O Sí, sea, porque todo va mejorando. Sí. Ahora te hago la pregunta a Sí. ti también. Si hoy, el día de hoy, te prometen que un robot que te va a lavar la ropa y a planchar y a hacer las cosas de tu casa Pero te es va a que costar eso 100,000 existe. pesos, Sí. ¿tú no lo compras? Pero ya a mí me duele la espalda. Yo lo daría así. Pero es que Es eso lo que ella Pero dice. El tú tema, lo el tema es la darías. barrera ahora mismo. tú lo o sea, darías porque tú trabajas. Pero ¿y si tú no tienes que trabajar? ¿Por qué tú vas a tener una cosa de esa en tu casa? Pero hay otro punto. Yo tengo que deshumanizarte mucho, llevarte a un punto de existencia Sí. donde literalmente a ti no te importe ni la seguridad, porque tú tienes un elemento así, expone tu seguridad. Vamos a hablar de eso Señores, ahora. tienen que ver Black Mirror, Sí. tienen que verse Elysium, tienen que verse Yo Robot, tienen que verse Atlas de O sea, Jennifer López, tienen que verse unas cuantas pero- películas. Como, La como- vida no va a tener como que no sentido. estamos aprendiendo. Pero ¿verdad? vámonos por partes, porque tú dices, si tú pudieras tener un robot, pero es que lo tenemos, y me explico, voy a la definición de robótica que dimos al inicial. La unión de mecánica, electrónica Ujú. y programación. ¿No es eso una lavadora digital? Sí. Claro. Sí, pero el tema es... Lo que pasa es que tú le quieres poner pies, le quieres poner brazos, Bueno, para allá que, que está- vaya al para allá hamper, que se está moviendo que la... vaya al coja. hamper, Esa es la que promesa. tome y la entre. Sí. Pero Esa al es la final, promesa. ¿Qué es lo que tú haces con ese tiempo que te estás ¿Qué ha- ahorrando? qué- y cogiendo Volvimos, la ropa? volvimos a caer al tema de la U. Yo necesito Realmente- que me lo explique. realmente, y ahora te voy a hablar como un ingeniero industrial. No lo veo sostenible en el tiempo. No lo veo rentable. O sea, porque al final es eso. Es alguien que va a ir, una máquina que va a ir a buscarla del hamper para llevarla a una lavadora. No, porque no es No simplemente lo ves eso, o sea, rentable para ti, porque ustedes siguen operando en el pensamiento actual. Rentabilidad se refiere a Yo lo veo tu muy sistema rentable. económico. En Claro. el instante donde tú no tengas problemas económicos, para ti no va a ser un problema darte un lujo. Claro, claro. Miren, vamos a mover la conversación un poquito ya más al tema industrial. Hoy realmente el retorno de la inversión es más claro. O sea, el retorno de la inversión más claro suele aparecer donde hay tareas repetitivas, riesgo físico, escasez de mano de obra o alta rotación, ¿verdad? En empresas e industrias, ¿dónde ves el retorno de la inversión más claro? Hoy, el día de hoy. Logística, inspección, retail, manufactura. ¿En cuál usted cree que hay un retorno de la inversión más claro utilizando robótica? Naturalmente en la manufactura. En la manufactura. Sí, ahí es donde tú puedes tener un impacto. Y la logística. Eso yo iba a decir. O sea, la Totalmente. logística. De hecho, ya está transformando industrias. Sí, Porque vimos la manufactura ya la venía transformando. Los brazos robóticos nacen de la manufactura. La robótica está en la industria hace tiempo, igual que la automatización. Ahora, en la logística realmente es donde yo te diría que ahora mismo está teniendo más. Continuando con la conversación, hay algo que me calcome la cabeza y es el tema de cómo se está deshumanizando al ser humano comparándolo con las máquinas. O sea, ¿esto viene desde hace mucho tiempo o es algo que se está dando recientemente? Como yo les decía, hay cosas que para que tu mente las acepte y las comprenda, yo tengo que
de construir tu identidad. ¿Y qué es tu identidad? Son tus costumbres, tu manera de pensar, es tu olor, es tu manera de vestir, es tu mente. Entonces, la forma de yo hacerte ver normal, por ejemplo, que un robot sea compañía, no, porque ahorita hablábamos de actividades normales de la casa, pero vete más lejos. Para yo hacerte ver normal que tú, en vez de ir donde un psicólogo, que es otro humano, tú prefieres hacerle una consulta psicológica a ChatGPT. Yo necesito hacerte entender que el psicólogo no tiene el nivel de capacidad para responderte, o meterte en un ciclo, como decía Luis Miguel, de una rapidez, de que como yo le escribí al psicólogo y no me contestó de una vez, entonces yo le escribo a ChatGPT porque me responde más rápido. O sea, hay un montón de cosas a las que yo tengo que someterte que te hagan hacer sentir que el humano está mal. Y fíjense que hay una retórica, una narrativa donde parece ser que los humanos somos un error. Las mujeres son malas, los hombres son malos, tener los hijos es malo, la comida que hacemos. O sea, tengo que romper tu identidad para que tú puedas concebir las máquinas, las redes, las cosas de ahora como algo no solamente normal, mejor. Porque normal es cualquier cosa, es que tú las empieces a considerar como una opción y el ser humano deje de ser una opción. Entonces, ahorita conversábamos un poco. ¿Por qué quisieran las personas hacer esto? ¿Es por amor al dinero? No. Tiene que ver con un tema de la desconstrucción de ellos mismos. Señora, hasta dice la Escritura que después de Dios haber creado con el respeto de las creencias de mi estimado, dice la Escritura que Dios, después de haber terminado el mundo a los 7 días en el Génesis, vio todo, pero descansó y dice, y vio todo y vio que estaba bien. Lo que estamos viviendo hoy en día es la negación absoluta de la creación de la humanidad. Y hay un grupo de personas y de seres alrededor que hoy miran la humanidad con asco. Dicen, pero este ser humano no sirve. Necesitamos crear una máquina que lo haga más rápido, que lo haga con mayor precisión, que lo haga mejor. Fíjate que despreciamos la imperfección humana. Ya no tenemos tolerancia, no hay paciencia para que tú hagas un proceso o para las cosas que tú haces. Yo tengo acceso actualmente a un software que estamos utilizando en un proyecto. Ese software, ¿cuál es su función? Su función es llamar gente por teléfono. Esa es su función. Y tú hablas con la inteligencia artificial, pero tú no sabes que estás hablando con inteligencia artificial. Tiene la capacidad de llamar 1000 personas al mismo tiempo. Wow. En paralelo. Sí, exactamente. Tiene la capacidad de llamar 100,000 personas diarias, pero tiene la capacidad de llamar 1000 personas al mismo tiempo y hablar exactamente el mismo tema de lo que tú quieres que hablen. En este momento lo estamos trabajando para un proyecto y está llamando gente y hablando, y la gente está hablando con esa inteligencia artificial con un tono dominicano. Le hemos dado un tono dominicano. Se lo pudiéramos dar de cualquier otro acento y también en otros idiomas, y estamos consiguiendo una información en tiempo real, algo que quizás tardaría, qué sé yo, hablar con 1000 personas en un call center en un día. ¿Cómo cuántos representantes necesitaríamos? Sin embargo, este software al que yo tengo acceso en este momento y que está funcionando, ya en 5 minutos nosotros pudiéramos tener documentada, porque él lo documenta y hace su opinión y todo. Andamos buscando unas estadísticas y en 5 minutos ya yo puedo tener de 1000 personas datos de lo que yo ando buscando. Wow. O sea que los que están en un call center. No, los call centers son uno de los primeros negocios que están destinados a desaparecer. Sí, es que, mira, el mundo va a seguir cambiando como lo ha hecho siempre. No es que el empleado del call center, el pobrecito, se va a quedar en su casa. Ahora, no es eso. El mundo va a cambiar. Claro. En algún momento pagábamos para lavar la ropa. Hoy tenemos la lavadora. Tuvo que cambiar la forma. En algún momento
usted bebía agua caliente, ahora bebe agua fría. Todo cambia. Y en este momento, la forma de obtener ese tipo de datos va a cambiar también. Sí, como dijo ahorita. Como callcentero, está bien dicho esa parte. No, pero se lo aceptamos. Dele para Usted como callcentero debería de aprender qué va a hacer eso para que usted sea, probablemente porque se va a necesitar una persona que interprete los datos. Eso no va a interpretar los datos por sí solo. Se tecnifica. Mira, para se que usted tecnifica se eso. vaya por esa misma Totalmente. línea. A mí me gusta mucho la narrativa que vengo escuchando porque es simple y se entiende. O sea, las ocupaciones cambian, las revoluciones hacen que las ocupaciones cambien. Y ahora mismo no tenemos la capacidad de imaginar cuál va a ser la ocupación del 2070, pero definitivamente que va a cambiar. Lo que hacían call centers van a tener que hacer ahora otra cosa, aprender, tecnificarse Claro. Así es. en lo que sea que se desarrolle en ese futuro próximo. Y en vez de tú tener 10 personas llamando, tú vas a tener 3 tal vez operando agentes que hacen llamadas Correcto. y analizando esos datos. Así Es es. tan simple como eso. Sí, Así sí, es. sí, sí, sí. Mire, quisiera preguntarle acerca de este nuevo concepto que está surgiendo ahora en torno a la robótica, cuando se liga ya entonces lo que es la robótica con los modelos de lenguaje, que es lo mismo que la inteligencia artificial, y los modelos de visión, ¿verdad? El concepto de VLA. Ya entonces ahora, ¿qué pasa ahora? Con estos modelos de visión y lenguaje que pueden traducir acciones del robot. O sea, ¿qué cambia cuando un robot no solo se mueve, sino que puede entender lenguaje natural, ver la escena y en función de eso entonces planificar? Recuerden lo que conversamos, lo que persiguen con los robots es que tengan autonomía. Cada vez más el trabajo que se está haciendo a nivel de configuración es autonomía. Y yo lo veo desde las clases. Lo que tratamos de enseñarle a los chicos es que esta máquina o este robot que ellos construyen pueda operar a partir de lo que yo le digo de la manera más eficiente, más autónoma posible. ¿Cuál es el riesgo de eso? Depende del escenario. Imagínate un robot para un ejército. O sea, ¿cómo van a ser los enfrentamientos en los próximos 10, 15 años? Van a ser más violentos, más agresivos. Puede parecer que tengan más precisión, como pasó cuando llegaron los drones, que son un tipo de robot. Sí. Correcto. Tienen mayor precisión en el ataque, pero son más letal. También tienen un ataque más Donde se iba uno, se van 10. fuerte. Exactamente. Entonces, la verdad es que yo siento que va a depender mucho el enfoque. Por eso yo insisto en que hoy en día tenemos que liderar la conversación de que los humanos le vamos a dar el uso que entendamos a esas herramientas. El problema es que la humanidad está muy dispersa. La humanidad ahora mismo está muy polarizada, pequeños grupos, pero no hay un foco de beneficiar directamente a la humanidad. Estamos muy eufóricos en toda la novedad de la tecnología, pero no en que esa tecnología sea funcional para nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Walmart empezó a poner las cajas autónomas. Sí. Tuvieron que darle para atrás. Porque se dispararon los robos, se disparó incluso, digamos que no necesariamente los robos, sino que mucha gente se llevaba los objetos sin darse cuenta. No, y lo eso que- tiene un nombre, no me recuerdo cuál es. Y lo que hablábamos también de que tú me estás dando una tecnología, pero tú preparaste al mercado para esa tecnología. También. La gente va a pagar, pero no sabe cómo hacerlo. Cómo pongo el Totalmente. dinero, cómo me devuelven, tengo miedo que va a hacer esa máquina. Yo todavía, hoy en día, conozco un montón de personas que tienen miedo de ir a un cajero automático a sacar dinero. No, Totalmente. peor que eso. Entonces, Peor que eso. Una persona hoy quiere sacar 800 pesos. Hay personas que van, hacen una transacción de 500, vuelven, entran la tarjeta, hacen una de 200, vuelven, entran la tarjeta y hacen otra de 100. Eso pasa hoy en día. Señores. ¿No saben que hay un botoncito que dice otra cantidad? Y 800. usted pone 800. Y que lamentablemente lo vemos los 15, los 30, los 26, los 25. Esas grandes masas que están dentro del banco es porque no saben utilizar el cajero automático. Estoy tratando en este momento de tener una llamada de la inteligencia artificial que les dije hace un momento. Lo que pasa es que el acceso no lo tengo yo y me estoy comunicando con la persona para que pueda hacerme la llamada y tengamos una ¿Qué es? interacción. ¿Adapta? No manejo el nombre. Ok, está bien.
Señores, hablando de la deshumanización, yo me quedé con eso, Ay, porque es un tema muy interesante. Realmente, claro. en la parte donde hablábamos de que ya el ser humano está empezando a querer otra cosa y de denigrar al mismo ser humano, entonces ya tú no quieres. Hay personas que han tenido lazos emocionales con asistentes virtuales. Sí. Entonces, llegará ese momento donde la gente se enamore de un robot porque no quiera una pareja humana. Pero de eso hay cientos de películas, pero para yo llevarte a eso tengo que confundir tu mente. Y, señores, parte de la confusión, ¿sabes dónde comienza? En la estrategia de que hoy en día tú entras a Instagram y tú no sabes si lo que tú ves es inteligencia ¿Real? artificial o es una persona en Realmente. realidad. O sea, fácilmente tú estás enganchando con una imagen de un influencer que no es real, pero eso genera una distorsión en ti. Porque al momento que tú descubras que eso no es real, tú vas a hacer una crisis. Pero esa es la plataforma perfecta para que tú veas con El ejemplo. normalidad que tú te enamores de una máquina. Sí. Antes de yo ponerte ahí, tengo primero que poner tu mente en estado de Trabajarla. caos para que Sí. tú... Yo odio esa palabrita, normalizar. Ok. Sí. De los creadores, porque si todo lo vamos a hacer normal, se desaparecen las excepciones. Sí, las reglas. Si todo es normal, ¿cuál es el sentido de la Así es. diferenciación? Entonces, no podemos normalizarlo todo. Lo que no es normal es por algo. Es sabes- porque es una excepción. No lo podemos normalizar. ¿Tú sabes No lo es que- normal. Estoy de acuerdo. ¿Tú sabes lo que un ser humano se pierda de esta belleza? Caramba. Eso es un perfil sacrilegio griego, perderse este de perfil eso. griego que me dio papá Dios. Claro. Podemos ponerte de miniatura. Claro. No, pero lo veo más desde el punto de vista, tocando el tema que acaba de mencionar Ikaira, de que, por ejemplo, si uno con una mascota termina teniendo cierto sentimiento cuando tú lo pierdes, hay personas que hasta hacen luto. Imagínate un humanoide que hable, te entienda, te sirva, pueden surgir esos sentimientos. No, y que Totalmente. la tendencia es esa, porque ¿cuál sería el propósito de que esta gente te quieran hacer un robot que tenga forma humana? Es lo primero. Exacto, exacto. Ya le están poniendo piel, literal. Tal vez la silicón. creo que esos son tendencia, caprichos. no, eso no son caprichos. La tendencia es que tú descubras que tal vez nosotros estamos sentados aquí, pero nosotros somos biointeligencia artificial. Ay, Eso, santo, es un espérate, tema no. muy profundo. No se meta ahí, ingeniera, por Es un favor. tema muy profundo. No se porque meta ahí. Otro día, para Vamos otro a dejar Usted ese para el se, próximo usted se capítulo, escuchó ingeniera. terraplanista. No, pero yo estoy de acuerdo con ella. Pero ya están imprimiendo en 3D órganos y están imprimiendo piel. Ujú. ¿Cuál es el punto Es lo que de sigue. eso? Es mostrarte y te lo van a vender de la misma Lo forma. mismo que tú dijiste, que es que deshumanizarte. vamos a salvar más seres humanos, pero estamos salvando a los seres humanos que se están muriendo, pero estamos diciéndole a la gente que no tenga hijos. O sea, Correcto. fíjense, cada vez hay menos reproducción humana y más producción de robots. Esa es la manera en la que va a llegar un momento en que tú puedes encontrarte con la realidad de que hay más robots que humanos y tú le tengas miedo a los En robots porque son más fuertes que 1960 tú. se hizo Terminator se llama. En 1960 se hizo un experimento llamado Universo 25. Yo invito a todo el mundo a que lo vea. El Universo 25 explica por qué hoy hay menos reproducción. Yo invito a las personas que lo vean y tiene mucho que ver con la gran población. O sea, nos estamos quedando sin espacio, según el experimento. Se llama Universo 25 porque se hizo 25 veces y las 25 veces sucedió exactamente lo mismo. ¿Qué sucedía en el Universo 25? 4 parejas de ratas y la ponían a reproducirse. Tenían comunicación entre sí, o sea, estamos hablando de 8, 4 machos y 4 hembras. Se reproducían y sucedía lo que estamos acostumbrados en la sociedad. Los machos cumplían un rol, las hembras cumplían otro y se fueron reproduciendo. Llegaba un momento donde eran muchos ya, se reproducían muy rápido y los machos cambiaban de rol. De hecho, el mismo experimento dice, llega un momento donde los machos se vuelven homosexuales o agresivos, donde ya no les interesan las hembras, pero es que ya no cabemos aquí, donde solamente ya vivían para comer y dejaban de reproducirse porque o se volvían homosexuales o se volvían agresivos con las hembras hasta que se extinguían todos.
El experimento se hizo 25 veces y 25 veces sucedió lo mismo. Ay, Dios mío. Qué revelador. Usted acaba de dar la explicación de la aparición en la sociedad de los princesos. Probablemente. Pero Lo que pasa es que ya, cada- pero y usted tenía Lo que pasa usted es- tenía eso guardado. Lo que pasa es Pero que ingeniera, la definición... Usted tenía eso guardado en su corazón por tanto tiempo. No, pero usted tenía la que definición revelarle de eso a la princeso humanidad. en República Dominicana, por lo menos, varía de acuerdo a la mujer. Todas las mujeres no tienen la misma definición de del princeso. princeso. Hay mujeres que si tú no le cumples su capricho, usted es un princeso. Ese tema es más complejo que la robótica. Realmente. Sí, No, sí, usted esa se va a forma. meter para allá. Bien, ¿No lo ahora. había visto de esa forma? Consigue una de estas mujeres que se tiran la foto con el celular de arriba para abajo, enseñando un poco la Luis espalda. Miguel. Tú consigues una de esas mujeres y le preguntas qué es un princeso y su definición va a ir por ahí. Pero si usted supiera que yo nunca me he topado con alguien princeso. Porque usted no es de la que se tira la foto con el celular de arriba para abajo. Ahora, cambiando un poco el tema. A medida que los robots ven, escuchan y actúan en el mundo físico, se empiezan a surgir muchas dudas y preguntas que son como quién los controla. Se empieza el debate ético de que qué pasaría si algo sale mal. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese debate ético? ¿Qué opinan? Yo la veo como la consecuencia después que tú tienes un hijo que no necesariamente tú estabas planificando. Hay unas consecuencias Sí. que tú entonces empiezas a preguntarte, ven acá, y ahora, y ahora. Entonces, ¿qué pasa? Como hemos venido hablando, vamos creando en la medida que va como que avanzando, pero la masa nosotros no vislumbramos que necesariamente es lo que viene. Surgen preguntas a partir de lo que te va presentando esta realidad. Tú no tenías esas preguntas hace 10 años. No. Entonces, en la medida en que ellos van presentando, y te digo ellos, las grandes industrias que están trabajando en ciencia, van dejándonos consumir lo que ellos van haciendo. Entonces nosotros nos vamos planteando cosas que en otro espacio de tiempo para nosotros eran absurdas. Aquí no estamos debatiendo la teletransportación, pero es probable que la generación de mis hijos esté debatiendo Correcto. qué tan ético es yo teletransportarme de un espacio a otro. ¿Qué sucederá? Exacto. Sí. Entonces, la verdad es que, como decía también aquí, señores, el estar comparando, cuando yo oigo que un robot tiene que escuchar, tiene que sentir, yo siento que son cosas tan humanas, que por qué es que estamos tratando de impregnar, porque una cosa es movilidad, otra cosa es alcance, otra cosa es como aspectos de funcionalidad. Pero ¿por qué tiene que ser tal cual idéntico a mí? Eso es lo que... ¿Cuál Y es el es- punto? Y es tan así que hoy en día trabajamos con la inteligencia artificial y lo que sigue luego de un prompt es humanízalo. Porque todavía no tienes claro. eso. Correcto. Claro. Correcto. Todavía no tienes la parte humana que se necesita. Humaniza lo que eso es para el profesor y el profesor lo pasa por un anti-inteligencia artificial, Sí. que es otra inteligencia artificial que trabaja para verificar si es inteligencia artificial. Sí. Eso es cierto. Dios mío. Totalmente de acuerdo. Miren, con eso de la ética, me gustaría ligarlo con un proyecto que salió hace como 3 semanas, se llama OpenClaw. No sé si lo conocen, Ujú. en donde a alguien se le ocurrió darle a un modelo de lenguaje la autonomía dentro de una computadora. O sea, el pana le entregó la computadora al modelo de lenguaje para que el modelo de lenguaje tomara total control de la computadora, la terminal, conexiones y todo. Y eso está teniendo un revuelo increíble porque está haciendo muchísimas cosas. Entonces, al final del día, un robot es una instancia de computación, es una computadora también. O sea, ¿qué pasaría en un futuro en donde un robot pueda tomar acciones de esa magnitud? Eso es un debate muy interesante. Tenemos que empezar a pensar en las consecuencias que tiene darle la autonomía no solamente en el mundo físico, sino como un proyecto como OpenClaw que lo tenga dentro, un robot de esos. O sea, es muy interesante. Y antes de que pasen a responder, fíjate que muchas de las personas que lideran estos proyectos siempre hablan, tenemos que empezar a conversar sobre cómo vamos a guardar al humano, pero no veo ninguna reunión sobre ese debate ético. Ese es el problema, que no se está hablando. Lo mencionan, Están pero desarrollando, porque también es otra cosa. Esta gente, OpenAI, Anthropic, que es otra, Google tiene ahí a Gemini, se están matando entre ellos, mi hermano. Están quemando billones de dólares
para sacar el mejor producto, pero no se están deteniendo a pensar en esto que estamos hablando de lo ético. Ellos sí se Probablemente sí, detienen, exacto. ellos Claro sí que lo sí. saben. Lo que sucede es que, les repito, aparte del aspecto rentable, nosotros estamos operando en un nivel de pensamiento, en un tiempo en el que ellos no. Ellos sí ven lo que viene. Ellos sí saben que tú como ser humano no necesitas trabajar para vivir. No es verdad. Y prueba de eso es cuando existía la humanidad sin tecnología. Ellos vivían, comían, todo. Entonces, la verdad es que todos estos avances tecnológicos y hacia donde nos movemos es a que todo opere, digamos, en un buen escenario, opere para nosotros. Porque a mí no me genera miedo que mi computadora haga el trabajo, porque en ese rato yo me voy a beber café, voy a compartir con mis hijos. Ya yo lo puse a hacer un par de cosas y me gustó que no tuve que enviar unos cuantos correos, pero el miedo que te genera es que me quedo sin identidad, porque Claro. también nos han enseñado que la identidad es trabajar, que tu profesión, hay gente que te saluda, yo soy el licenciado fulano. La misma deshumanización que usted... Exacto, entonces hay que entender que para que tú aceptes cosas, tienes que reformular cuál es el papel que juega el ser humano. Yo tengo de hecho una charla que se llama Mi lugar en el siglo XXI, que la idea es esa, plantear cuál va a ser mi espacio. Si ya la computadora lo hace todo, los robots lo hacen todo, ¿cuál es mi espacio? voy a ¿Dónde, hacer ¿dónde yo? entro yo? Dormir, levantarme a las 10 de la mañana. a las 11. Vivir. Antes de cerrar, vamos a aterrizar todo esto a la realidad de hoy. El mercado, oportunidades de negocio y empleo, ¿verdad? Aquí dos señales se combinan. Adopción industrial ya masiva, por ejemplo, el EFR reporta 542,000 instalaciones en 2024, 4.66 millones en operación y proyección de crecimiento económico del sector. ABI, que es una firma muy conocida, dice que será de aproximadamente 1,45 billones en 2024 a 110 billones en 2030. Eso sugiere oportunidades en dos capas, ¿verdad? Productos y sobre todo servicios alrededor de esos productos, ¿verdad? Entonces, según estas proyecciones que se están manejando actualmente, ¿qué oportunidades usted ve para negocios y para trabajo en los próximos 5 a 10 años en el tema de la robótica? Para el que es creativo, miles. E incluso para el que no es una excelente oportunidad, porque hoy en día con un simple prompt tú le puedes pedir a ChatGPT, mira, dame ideas de tal y tal cosa, y tú estás adquiriendo creatividad e ingenio. La rapidez de ejecución te permite ir, digamos que... más rápido, valga la redundancia, de la idea a la ejecución. Correcto. Por lo cual, de repente, tú vas a lograr resultados más poderosos. Como decíamos ahorita, en la mente que es inteligente, va a volar. El que no desarrolla ese pensamiento inteligente, simplemente va a quedar una gran masa de gente en el aire. Mira, yo creo que la preocupación está errada. Hay mucha gente preocupada más por ¿qué voy a hacer yo? O sea, ya no voy a tener trabajo. Sin embargo, yo creo que debemos de pensar en el otro lado, en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Se van a hacer a través de la inteligencia artificial más millonarios que en cualquier otro sitio de la época, de los tiempos. Entonces, yo como ente social, persona que trabaja con la tecnología, yo no pienso en que voy a perder mi trabajo. Yo pienso en que voy a tener más oportunidades de aumentar mis ingresos. Entonces, yo invito a la gente a que lo vea por ahí, no por la parte de perder su trabajo. Como debe Al ser. final, el que carga cajas va a seguir cargando cajas. Al final, la señora que trabaja en una casa como doméstica va a seguir haciéndolo, por lo menos en el futuro próximo. Sí. Ya, ¿qué va a suceder después? No sé, pero usted en el futuro próximo puede aumentar sus ingresos a través de la inteligencia artificial. Claro, claro. Bien. Ahora, si un padre o cualquier persona que vea este programa desea que su hijo incursione en la robótica, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar ese padre? Puede buscarnos en Instagram, entrando a Novamentis RD. Pueden buscar la página también, novamentis.edu.do, y ahí van a ver una gran variedad de cursos y cosas que puede hacer su hijo. Quizás Jorge no, pero Gregory y yo vamos para allá.
Allá los espero, allá los espero. Claro que sí, claro que sí. De verdad que es un placer inmenso. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y ha sido una charla muy interesante.